Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la semana? Para mí, esta semana es una de esas semanas que se te hace eterna. ¿Sabéis a lo que me refiero? Esas semanas en las que el martes ya estás pensando que es miércoles, pero no. Y el sentimiento cuando te das cuenta de que te queda un día más en la semana de lo que habías pensado es un poco decepcionante. ¿Sabéis de qué sentimiento hablo, verdad? No puede ser que yo sea la única que lo tiene. En fin, vamos al episodio de hoy. No sé si recordáis, pero hace unas semanas, en el episodio 107, para ser más exactos, os hablé de algo diferente. Hablamos de literatura y la conocida como generación del 98. Pues bien, no es la única generación de escritores y pensadores que hemos tenido en España. Es probable que después de esto, si ya habéis leído el título del episodio, ya hayáis atado cabos y llegado a la conclusión de que la otra generación, que es la generación de la que vamos a hablar hoy, es la del 27. Entonces, ¿listos para viajar al pasado y conocer un poco más sobre este movimiento? Episodio 129 de Blanca to Go, la generación del 27. Ya sé que hace unas semanas desde que comentamos la generación del 98 y es probable que no os acordéis o que no lo hayáis escuchado, por lo que os voy a mencionar un par de cosas, más que nada, para que podáis ver las diferencias entre ambas generaciones. Pero si queréis escuchar de nuevo el episodio completo para refrescaros la memoria, o si no lo escuchasteis entonces y queréis hacerlo ahora, os voy a dejar el enlace a ese episodio, al episodio 107, en la descripción de este episodio. Los autores de la generación del 98 nacieron entre la década de los 1860 y 1870 y lo hicieron en un momento en el que España estaba en una posición delicada. El país había perdido sus colonias de Cuba y Puerto Rico y se había popularizado la idea de una España en decadencia. Esto tuvo un gran impacto social y político en el país y hizo que algunos intelectuales creyeran en la necesidad de una regeneración española. Querían un cambio. Vale, esto como recordatorio. Vamos a pasar ahora a ver un poco sobre la historia de la generación del 27. El contexto político y social, algunas de sus características y autores. Los integrantes de la generación del 27 nacieron entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, es decir, entre 1890 y 1902, y tienen en común que alcanzaron su madurez literaria alrededor de 1920, además de que muchos de ellos se reunían en la Residencia de Estudiantes de Madrid para discutir temas de interés y de actualidad. Los autores de esta generación recibieron una formación académica similar y otra cosa que tenían en común es que la mayoría de ellos venían de familias acomodadas y escribían en revistas literarias. Una de las más conocidas era la llamada Gaceta Literaria. Este movimiento dura desde 1918 hasta 1936. Algunos dicen que se extiende incluso hasta el 1939. Y aunque comenzó en una época de muchas guerras, después de la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado de Versalles, que coincidió
con la juventud de estos autores del 27, fue un periodo de optimismo y despreocupación, donde aparece en España la literatura de vanguardia. Durante estos años surgen movimientos políticos opuestos, el comunismo y el fascismo. Y esto hace que los poetas se dejen influir por el surrealismo para tener una especie de vía de escape. Pero este periodo de estabilidad no dura mucho, ya que este movimiento apareció en un contexto de continuos cambios sociales y políticos. De hecho, en pocos años ocurrieron cosas muy diferentes. Primero, estos autores se vieron afectados por la dictadura de Primo de Rivera entre los años 1923 y 1930. Luego vivieron la instauración de la Segunda República Española en 1931 y por último el inicio de la Guerra Civil Española en 1936, que marcó la vida y las obras de estos autores. De hecho, muchos de ellos fueron asesinados y otros tuvieron que exiliarse. El nombre de esta generación del 27, comenzó a usarse en el homenaje para el tercer centenario de la muerte de Luis Góngora, un poeta español. Este homenaje lo rindieron varios de los miembros de este movimiento, de esta generación. Los poetas de este grupo integraron los nuevos movimientos vanguardistas del momento con la tradición literaria, y a pesar de sus diferencias a la hora de escribir, tenían preocupaciones y gustos estéticos similares. Además, entre ellos existía una amistad. Como hemos dicho, eran amigos. Vamos a ver ahora algunas de las características de los autores de esta generación. Como acabamos de decir, este grupo unía la tradición y la vanguardia de la época. Y, aunque pueda parecer extraño, no se alzaba contra nada. Simplemente se interesaba por la lírica popular y culta del pasado español, a la vez que por los movimientos vanguardistas europeos del momento. Por lo tanto, los autores de esta generación tenían varias influencias, desde el modernismo hasta las vanguardias, pasando por la poesía pura. Además, tenemos que mencionar que dentro de los autores de esta generación se suelen reconocer tres etapas. La primera, que va hasta 1927, la segunda, hasta la Guerra Civil, y la tercera, después de la guerra. En cuanto al estilo de escribir, estos autores usaban el surrealismo y en sus escritos abundaba la metáfora, es decir, pasaba de un estilo recto a uno figurado para comparar. Y también usaban con mucha frecuencia la imagen. Además, fueron empleando de manera gradual el verso libre y usaron recursos como el símbolo y la sinestesia, que es la unión de dos imágenes o sensaciones que vienen de diferentes partes sensoriales, como por ejemplo soledad sonora. Respecto a los temas que trataban en sus obras, estos autores destacan 4. La ciudad, que tiene una evolución, pasando de tener un tratamiento positivo y ser vista como un lugar de progreso, a verla a finales de los años 20 como un sitio hostil para el hombre. El segundo tema, la naturaleza. Es común que los poetas se refieran a jardines, el mar, la luna y lugares propios de sus ciudades. El tercero es el amor, que veían como una experiencia que daba sentido y plenitud a la vida, pero al mismo tiempo como una fuerza destructora que generaba frustración.
El último de los temas era el compromiso social, que se hace más evidente en 1936, cuando comienza la Guerra Civil, ya que algunos de los autores exiliados reflejaron su compromiso con obras de protesta y denuncia. Ahora, al igual que hice en el episodio de la generación del 98, me gustaría comentar algunos autores que formaron parte de esta generación. También os voy a mencionar un par de sus obras por si tenéis curiosidad y queréis leerlas o echar un vistazo. Como ya digo, hay otros autores dentro de esta generación, pero solo vamos a comentar alguno. Empezamos con Pedro Salinas y una de sus obras, Presagios. Gerardo Diego, que tiene obras como el soneto llamado Ciprés de Silos. También tenemos a Jorge Guillén. Una de sus obras más importantes es Cántico. Federico García Lorca, que es probablemente el más internacional de esta generación, tiene títulos como Romancero gitano, Poeta en Nueva York y la obra de teatro La casa de Bernarda Alba. Rafael Alberti escribió Marinero en tierra, entre otros títulos. Damaso Alonso, Hijas de la ira. Vicente Aleixander escribió Pasión por la tierra. También forman parte de esta generación Emilio Prados, con su Cuerpo perseguido, Luis Cernuda, autor de Donde habite el olvido, y Manuel Altolaguirre, con Soledades juntas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Y aunque es un tema diferente a los temas que tratamos normalmente en el podcast, os sirva para completar la información sobre autores y movimientos literarios españoles. Ya sabéis que después de cada episodio me encanta saber vuestra opinión, así que pasaos por mi Instagram, estoy en @SpanishWithBlanca y decidme qué os ha parecido este episodio. ¿Habíais escuchado acerca de esta generación antes? También os recuerdo que podéis conseguir la transcripción palabra por palabra de este y todos los episodios junto con el vocabulario y una actividad extra para cada episodio uniéndoos a la comunidad de Blanca2Go en mi página web blanca2go.com. Por último, antes de despedirnos, un favorcillo, el mismo de siempre. Si todavía no has dejado una valoración a este podcast, ¿te importaría hacerlo ahora? A ti te toma 2 minutos. No necesitas escribir una novela. Un par de líneas o unas estrellitas es suficiente para ayudarme a llegar a más personas y que otros estudiantes encuentren el podcast más fácilmente. Muchas gracias. Y ahora, sí que sí, hasta la próxima. Un abrazo grande.